Buen día, mi nombre es George Santos y pertenezco a la carrera Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Me ubico en el primer semestre en modalidad presencial en el curso C1. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Christopher Rivera. Soy integrante del grupo C. Saludos cordiales, Máster Raúl Arriaga. Mi nombre es Valeria Cristel Reynoso Ramos, de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, modalidad presencial del curso C1. Esto es un poco de la biografía de Thomas Kuhn. Nació el 18 de julio de 1922 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Estudió física en Harvard, obteniendo su licenciatura en 1943 y más tarde completó su doctorado en filosofía en 1949. Trabajó como físico teórico y luego se adentró en la filosofía de la ciencia. Su obra más influyente, La estructura de las revoluciones científicas, en 1962, cambió la comprensión convencional del progreso científico al introducir la noción de paradigmas y revoluciones científicas. Kuhn enseñó en diversas universidades y fue profesor de filosofía e historia de la ciencia en el MIT hasta su muerte en 1996. ¿Qué se considera el conocimiento científico? Considera que el conocimiento científico no es el resultado de la comunicación de saberes, sino de los cambios de paradigma, es decir, la adopción de nuevos enfoques, conceptos y compromisos. Esto incluye la comprensión de la metodología científica, la adquisición de conocimientos en disciplinas como la biología, química y la física, así como el fenómeno del pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas mediante enfoque científico. Además, la educación científica busca desarrollar la alfabetización científica para que los individuos puedan entender y participar en la sociedad de manera informada en temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Uno de los más grandes aportes fue la estructura de las revoluciones científicas. Acuña el término paradigma, aplicado a distintos conjuntos de creencias, valores y principios que comparte una comunidad. Desde el siglo XIX, la filosofía de la ciencia se ha estructurado en dos cuestiones básicas. El primero es el contexto del descubrimiento y el segundo el contexto de justificación. Este aporte significó tanto para Thomas Kuhn que logró plasmarlo en un libro. Aquí identificó que la ciencia no progresaba de manera lineal, sino más bien a través de paradigmas. Estos paradigmas son marcos conceptuales compartidos que guían a la investigación. Las revoluciones científicas ocurren cuando un paradigma que ya existe es puesto en evidencia por anomalías que no pueden explicar, lo que lleva a una crisis, eventualmente a la adopción de nuevo paradigma que ocupará el puesto del anterior. ¿Qué es el paradigma? Un paradigma, en términos generales, se refiere a un modelo, patrón o ejemplo que sirve como referencia o marco conceptual en un campo específico. En ciencia y filosofía, el término paradigma fue popularizado por el filósofo Thomas Kuhn. Según Kuhn, un paradigma representa las creencias, prácticas y estándares compartidos con la comunidad científica en un momento dado. Nos hacemos esta pregunta: ¿cómo han influido los aportes de Thomas Kuhn en la actualidad, hablando en el tema de la educación? Ha influido en varios aspectos importantes, dando así un pensamiento crítico, creativo e innovador, donde nos ayude a discernir argumentos mediocres o brillantes y a distinguir la información de valor prescindible, para desmontar prejuicios y hallar conclusiones o ideas fundamentales. También para que formemos nuevas ideas, fomentemos el aprendizaje y demos un espacio seguro para la experimentación y la asunción de riesgos. Yo voy a hablar sobre el filósofo Jürgen Habermas. Este filósofo y sociólogo alemán, conocido por sus trabajos en filosofía y política, también en ética y teoría del derecho, así como en filosofía del lenguaje. Este filósofo estudió en las preocupaciones políticas de los estudiantes y la formación de la voluntad política en las sociedades capitalistas. En teoría de la acción comunicativa,
Este filósofo Jürgen Habermas critica el paradigma conciencialista de la filosofía del sujeto o del modelo de la teoría del conocimiento. Para solucionar dicha situación, recurre al paradigma comunicativo en el que racionaliza comunicativamente con su modelo, posibilita pensar en la problemática actual de la sociedad. Otro de los aportes de Jürgen Habermas es la democracia deliberativa. Quiere decir que las aprobaciones políticas deben ser el resultado de una opinión libre y ciudadana. ¿Cómo influye el aporte de Jürgen Habermas en la actualidad? Bueno, quiere decir que él quiere que nosotros seamos libres de comunicarnos, de expresarnos, de reflexionar para que podamos compartir con las demás personas y también sepamos las diversas realidades que existen en el país o en el mundo. Gracias.